nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Se renuevan, Señor, cada mañana. Y ahora estamos por la tarde, Señor, en este tiempo, en este privilegio de oír tu palabra, Señor, que tanto bien hace a nuestra vida y que tanto bien hace a nuestros corazones. Te suplicamos tu guía, tu gracia, tu sabiduría, esa que proviene de tu mano, Señor, trayéndole entendimiento hacia nuestros corazones y hacia nuestras vidas. Señor, permítenos abrazar esta palabra y que traiga también edificación a nuestros corazones, Señor, sin que falte nada. Oramos en este propósito, Señor, en esta dirección, suplicando, Señor, que tú traigas sobre nosotros un mejor tiempo de edificación, un tiempo bueno, un tiempo agradable, Señor, y un tiempo perfecto. Lo que proviene, Señor, de tu mano, siempre, Señor, nos va a edificar, siempre va a ser de buena guía, Señor, y suplicamos nosotros que tú vengas trayendo esa guía espiritual necesaria para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Voy aquí a compartir esta pantallita para que así los hermanos puedan estar también viendo los versículos según las indicaciones también de video, y ya, ¿verdad?, entramos de frentón a esta temática. En la mañana estuvimos viendo acerca, ¿verdad?, también de los peligros escatos en la cuarta parte. Y hoy nos tocó desarrollar la temática en la mañana acerca de las escatodeudas. Y qué importante es poder, ¿verdad?, ir dándole solución a aspectos que quedan pendientes para el tiempo final, ¿verdad? Solo a modo de resumen, pasamos, ¿verdad?, por el verso de Romanos 13, verso 7, donde se nos hablaba de que no podíamos tener deudas con contribuciones, impuestos, ¿verdad?, ni honra ni respeto a nadie. También, ¿verdad?, entramos a analizar situaciones con hermanos, donde no se iba a poder salir de ese proceso de cárcel hasta pagar el escato cuadrante o la escato deuda, que es la deuda, ¿verdad?, final. También hablamos de que habían conductas que estaban asociadas, ¿verdad?, al impío, y que el impío tenía ciertas conductas que debían ser extirpadas, y una de ellas era generar deudas y no tampoco responder por ellas. Había una ley de la tranquilidad que abrazamos, que era la ley del amor, que nos permitía a nosotros no tener deudas de amor, y que la deuda de amor se generaba cuando, ¿verdad?, hacíamos daño a nuestro prójimo a través de afrentas hacia su familia, hacia sus finanzas, hacia su paz, hacia, ¿verdad?, su integridad, y eso de alguna manera trasladaba una faceta también de dolor y de conflicto. También vimos, ¿verdad?, que David era prototipo también de Jesús, y que la gente que llegó con él llegó en una condición de endeudamiento, en una condición de prueba, de angustia, de adversidad. Sin embargo, ¿verdad?, cuando se encuentran en la cueva de Adulam, la evolución lo llevó a salir de una manera diferente, y ya no se les conocía como, ¿verdad?, los oprimidos, los endeudados, los afligidos, los agobiados, sino que se les conoció ya como los valientes de David, aquellos que habían abrazado, ¿verdad?, una evolución, porque se juntaron con este hombre de Dios, David, que les ayudó, ¿verdad?, a poder salir de esta condición. Y cerramos la etapa de la mañana hablando acerca de la deuda de la ausencia de perdón, que era una deuda vigente el no perdonar, y que los que han participado de misericordia tienen también que expresar misericordia, porque la ley se cumple, ¿verdad?, que el Señor nos va a perdonar si nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. La Biblia dice que si no soy capaz de perdonar a los hombres sus ofensas, tampoco Dios va a perdonar las tuyas. Así que eso, ¿verdad?, a grandes rasgos estuvimos viendo en la mañana, y ahora también me gustaría ver algunos puntos, ¿verdad?, bien específicos con relación a
a lo que da de alguna manera, es el receptor que llama estas condiciones para entrar en facetas de deudas, ¿verdad? Y un párrafo muy conocido, pero no deja de ser importante poder verlo, es el que está en Segunda de Reyes 4, versículo 1, y es un párrafo que de alguna manera se repite siempre que hay temáticas que tienen que ver con unción, con aceite, pero aquí hay un principio muy importante a poder desarrollar. Obviamente, ¿verdad? El endeudamiento, el deudor llama siempre a la potestad del acreedor, y eso también es importante poder contemplar y entender. Ahora, cuando nosotros vamos al párrafo de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, ponga atención aquí en los componentes que están involucrados. Aquí vemos que la deuda se desata por la falta de visión del hombre de Dios que estaba cubriendo a esta casa y que estaba cubriendo a esta familia. Y que la falta de visión de este hombre llegó, ¿verdad?, a traer la tragedia sobre la esposa y sobre sus hijos. Una mujer, esposa de un hombre de Dios, de un profeta, clamó a su cobertura, a Eliseo, diciendo: tu siervo, el hombre de Dios que trabajaba contigo, que fue mi esposo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y aquí hay un punto importante a poder desarrollar. Temía al Señor. Voy a dejarlo ahí entre paréntesis. Ya ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos y poder pagar la deuda. En la mañana vimos un versículo que tenía relación con esto, con aquel que había decidido entregar a la familia de un hombre con sus hijos, ¿verdad?, como pago por la deuda de 10,000 talentos. Ya le dije que eran muchos millones de pesos involucrados y que era imposible que este hombre los pudiera pagar. Aquí vemos, ¿verdad?, una condición importante a destacar. Yo le llamo esto, cuando le enseño, los equilibrios compensados. Equilibrios compensados. A mí me parece correcto un hombre de Dios que tenga palabra, que tenga fe, que tenga espiritualidad, que tenga dones, que profetice, como es el caso acá, que hable en lenguas, que Dios lo ocupe, ¿verdad?, en cualquier aspecto de su vida. Sin embargo, pienso que esta espiritualidad no nos debe a nosotros eximir o llevarnos a una faceta de ausencia de visión para poder de alguna manera ser custodios, vigilantes, centinelas de la realidad que está pasando en nuestra casa. Aquí vemos que el hombre tenía temor de Dios. Sin embargo, esa espiritualidad no lo llevó a ser un hombre responsable con su casa, con su familia, con los suyos. Qué importante es poder entender esa faceta. A veces yo escuchaba testimonios, ¿verdad?, de gente que decía: yo siento que el Señor me está llamando a tiempo completo. Yo no discrepo de un llamamiento a tiempo completo. Dios a mí me llamó de esa manera también varias veces. El tema es si Dios no te llamó, primero. Segundo, si Él no te llamó a tiempo completo. Entonces no puedes ir por la vida, ¿verdad?, diciéndole a tu esposa y a tus hijos: estoy haciendo la obra del Señor, y ellos no tienen que comer, o no tienen cómo vivir, o no tienen un techo, o no tienen con qué vestirse. Entonces yo miro, hermanos amados, en este tiempo, que uno de los peligros escatos es que las deudas vienen por falta de visión, por falta de responsabilidad en aquellos que tienen que administrar correctamente. El temor de Dios tiene que ser transversal. ¿Por qué tiene que ser transversal? Porque el temor de Dios tiene que alcanzar a la responsabilidad, tiene que alcanzar a la espiritualidad, tiene que alcanzar a la comunidad, mi familia, tiene que alcanzar, el temor de Dios tiene que ser transversal y poder expandirse a todos los aspectos que están involucrados conmigo.
no tan solamente querer demostrar que tengo temor de Dios en una faceta cúltica, por decirlo de alguna manera, litúrgica, por decirlo de alguna manera, en el templo, en mi oficio espiritual, desatendiendo las responsabilidades que implican el cuidado de aquellos que están a mi cargo. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Por qué ha negado la fe? Porque la fe se preocupa también de la provisión. La fe se preocupa de la provisión, pero tú tienes que preocuparte de la responsabilidad. Esa responsabilidad está, ¿verdad?, guiada por lo que es la prudencia, la sabiduría, el entendimiento. Y la fe no te exime de tu responsabilidad. Entonces ahí son dos carriles muy juntos, pero que tienen que entenderse correctamente. Yo siempre le preguntaba al Señor, ¿verdad?, por qué muchas veces a gente pareciera ser que se iba mucho a la espiritualidad. Yo no estoy diciendo que está mal la espiritualidad, pero creo que no tener un equilibrio en el caminar nos puede llevar a cometer este tipo de errores. Si usted se fija, el versículo 1 que estuvimos leyendo dice eso. Y luego el verso 2 dice, y Eliseo dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él dijo, ve, vende las vasijas prestadas por todas partes. Bueno, yo no me quiero ahondar en eso porque al final voy a dar algunas recomendaciones para poder salir del tema del endeudamiento. Pero yo quisiera ver, en este texto, vemos que quien adquirió la deuda era un hijo de los profetas. Quien adquirió esta deuda fue este hombre. Voy a poner un ejemplo. Hay una diferencia en ser prudente y tener fe. Diferencia entre ser prudente y tener fe. Yo soy un hombre de fe, pero mi fe tiene que ser acompañada de prudencia. Van tomaditas de la mano. Ahora, mi explicación para esto es decir, ¿dónde comienza la fe y dónde termina la prudencia? ¿O dónde termina la prudencia para que comience la fe? La respuesta es muy sencilla. La prudencia termina cuando tienes una palabra de Dios dada. Entonces, camina en esa palabra. Pero si no tienes una palabra de Dios clara y específica, sea prudente. Entonces yo miro que este hombre, ¿verdad?, adquirió una deuda. Y a lo mejor adquirió una deuda y porque dijo, yo soy un hombre de Dios, vivo mi vida de manera espiritual y me voy a lanzar. Pero no era una palabra de Dios, fue una decisión de él. Entonces no fue prudente. Y su imprudencia desató el endeudamiento de su casa. Al morir, dejó la deuda a su esposa. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque esa ley ya está en el mercado que nosotros conocemos. Si una persona adquiere una deuda y esa persona no tiene un seguro, cuando a su muerte toda la deuda quede pagada, sus parientes, su esposa y sus hijos absorben esa deuda que éste dejó cuando murió, porque no cubrió ese aspecto. Al morir, dejó la deuda a su esposa y a sus hijos. Y esto nos enseña que hay personas que han sido muy instruidas en la palabra de Dios y pueden tener ministerio y servicio y danzar y predicar y alabar a Dios y profetizar y todo lo que usted quiera. Pero la falta de visión les hace, ¿verdad?, cometer errores. Cosas que más tarde pueden tenerlo atados a facetas de endeudamiento que activan la potestad del acreedor. Ojo, que aquí la potestad del acreedor estaba involucrada para poder establecer cadenas sobre la esposa y sobre los hijos. Es que cuando tú no logras vencer aquellas cosas que tienes que vencer, como vencer la irresponsabilidad, entonces tu irresponsabilidad, tu negligencia desata situaciones trágicas para los tuyos y para tu familia. Entonces dejemos claro este primer punto, que lo que desata endeudamiento es la falta de visión, la falta de prudencia, la falta de responsabilidad al ver las cosas con claridad. Ahora, mire, primer punto ese. Segundo punto, que yo veo acá, importante también a considerar,
la mala administración. Ay, hermanos amados, este es un punto que da mucho trigo para trabajar. Lucas 14, verso 28. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo? Pongan atención a esto, calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Verso 29. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él. Lucas 14, verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Aquí claramente entonces vemos la faceta de la mala administración. La administración es un principio que está desde el Génesis. Cuando yo estudiaba, ¿verdad?, una carrera profesional, me enseñaron varios ramas de la administración. Aún también administración 1, 2, 3, 4 creo que habían. Y había una quinta que era administración de los recursos humanos. Pero una de las cosas que se enseñan en las clases de administración son 4 principios básicos. Número 1, planificación. Número 2, organización. Número 3, dirección. Y número 4, control. Estos 4 puntos cardinales de la administración son necesarios. La mala administración te hace despilfarrar los recursos. Hay gente que recibe en saco roto porque administra mal. Una causa muy común por las cuales las personas caen en deudas es por no tomar decisiones adecuadas, no pedir consejo para poder administrar correctamente sus bienes materiales o lo que Dios les ha otorgado, porque emprenden negocios, compran cosas, construyen, etc. Y no se ponen a calcular primero si sus ingresos serán suficientes para cubrir valor de deuda que puede estar involucrado. Entonces, usted quiere entrar a comprarse un vehículo, quiere entrar a invertir en una casa, quiere darse las vacaciones que usted soñó, pero no se sienta primero a poder evaluar correctamente cuáles son los costos que están involucrados. Y mire qué importante es poder ver, los gastos no tienen verdad retorno. El costo está asociado a una faceta de inversión que va a tener un retorno. Es por eso muy importante que la escritura que ocupa no un gasto, sino calcula el costo, porque estamos edificando algo que tiene que producir algún beneficio. Usted tiene un costo cuando va a tener algún beneficio. Por eso es un costo, porque está involucrando una edificación, una inversión, un proyecto, algo que tiene que traer, ¿verdad?, un resultado, sino ¿para qué está invirtiendo en eso? En este caso, él estaba invirtiendo un costo para poder levantar, ¿verdad?, una casa, para poder levantar, ¿verdad?, un lugar donde iba a estar su familia, un buen deseo, un buen proyecto, una mala ejecución. Entonces, qué importante es poder sentarse, dinero, a planificar, a administrar. ¿Cómo se administra? Número 1, planificación. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ok, ¿cuánto involucra en esto? Yo le he dicho, muchas personas hacen pésimos cálculos. Yo fui, hermanos amados, auditor en una empresa y tenía que yo hacer todos los cálculos presupuestarios de cada sucursal. Reparaciones, mantenciones, trabajadores, gastos comunes, implementos luego de los costos para los productos que se iban, ¿verdad?, a entregar. Eso me tocaba hacerlo continuamente. En aquellos tiempos eran como 20 o 20 y tantas tiendas de los productos que la empresa, ¿verdad?, trabajaba, y cada uno tenía que arrojar gastos y líneas y costos y presupuestos. ¿Para qué? Para ver cuánto daba la sucursal que estaba, ¿verdad?, haciendo esa proyección y poder gestionar correctamente. Oiga bien esta palabra, administrar, gestión. Gestión tiene que ver con ejecución, con hacer las cosas bien para que estas cosas salgan adelante. Entonces yo miro que hay aspectos que son muy necesarios. Me anclo de lo que estábamos hablando. La responsabilidad tiene que ver también con administración. Y te expliqué la diferencia entre fe y prudencia. Cuando nosotros partimos a edificar, ¿verdad?, el templo, lo que ocurrió ahí es que recibimos una palabra de Dios.
Entonces, ¿qué es lo que da esa palabra de Dios? Fe. ¿Por qué? Porque Dios está hablando, la creímos. Entonces, cuando Dios te da una palabra, Dios también va a proveer los recursos que está sustentado en esa palabra que Él te dio. Si Dios te da una visión grande, Dios te va a dar una provisión grande. Si es una visión pequeña, va a haber una provisión pequeña. Pero si está Dios involucrado, siempre va a desatar la provisión. Hay familias que son pésimos administradores y pésimos administradores que terminan despilfarrando todos los recursos. Yo siempre tiro bromas en aspectos que son muy básicos, pero que son ciertos. Por ejemplo, alguien le ha tirado el lápiz a cuánta plata gasta en comida, por ejemplo. Hay hermanos que son buenos para comer, pero de repente compran más de lo que su casa necesita. Y de repente hay, ¿verdad?, mermas de compras de alimentos que se pierden porque no se consumen. Se vencen, se pudren, si acaso fueran verduras, frutas, ¿verdad? Si fueran alimentos perecibles, tienen fecha, a veces lácteos, y como se compra demasiado, se gasta un recurso por una mala administración que no es necesario, porque no se hizo una correcta planificación, una correcta organización, una correcta dirección y un control. Entonces ahí la persona dueña de casa podría administrar un presupuesto. Lástima que nos cayó, ¿verdad?, esta pandemia, porque nosotros teníamos clases, ¿verdad?, de administración financiera que estábamos preparando con unos hermanos para poder aprender principios de administración y poder también llevarlo a la palabra. Esperemos en Dios poder desarrollarlo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante la faceta de la administración. Un secreto, ¿verdad?, que los hermanos a veces me preguntan, pastor, ¿pero usted cómo lo hizo? Con buena administración. Hay que ser muy juicioso en las cosas que uno tiene que cubrir y las cosas que tiene que pagar. Siempre las prioridades son las prioridades. Entonces, cuando hay un excedente fuera de la prioridad, se pueden hacer versiones de otras cosas, pero las prioridades son las prioridades. Entonces uno tiene que aprender a administrar los recursos correctamente, porque si no administra correctamente, entonces eso también es un receptor que llama a la deuda y el endeudamiento. Hay mucha gente que se enoja con Dios porque no le alcanza, pero debe examinar su vida. ¿Por qué no le alcanza? Porque Dios no le da, o porque usted es un pésimo administrador, o porque usted es un irresponsable. Seamos claros. Hay principios también que vamos a ver aquí a continuación, porque esta es una temática que muchas personas, ¿verdad?, batallan y luchan, y no necesariamente son gente que tenga maldad, sino que hay gente que descuida principios que son rectores en la Biblia. Otro aspecto que desata, ¿verdad?, deudas es por temas ancestrales, y vimos el caso de unos hijos que estaban involucrados en deuda, no por ellos, por su padre. Entonces, en este pasaje, nosotros vemos los que tienen que pagar las consecuencias de las deudas de los padres, son los hijos. En este caso, el padre tomó una pésima decisión. ¿Y quiénes pagaron los platos rotos? Los hijos. Es lastimoso cuando los padres no prevén la falta de visión, la falta de responsabilidad. Mire, yo no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero si hay jóvenes que me están escuchando, quiero que me pongan mucha atención en lo que voy a decir. La Biblia le dice al hombre cuando lo pone en el huerto, multiplica. Perdón, le dice fructifica, 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 fructifica. Porque luego va a venir el tiempo de la multiplicación. ¿Cuál es el problema? Que en la etapa donde los jóvenes tienen que fructificar, no fructifican. Desperdician ese tiempo. Y ese tiempo no se va a recuperar. El tiempo, hermanos, de juventud es el tiempo que se tiene que invertir en el equipamiento, en la instrucción, en los estudios profesionales, en los estudios técnicos, se tiene que invertir en lo que sea, pero ahí es el tiempo del equipamiento. ¿Por qué? Porque no está casado, no tiene hijos, es decir, su única responsabilidad va a ser estudiar. Pero de repente el jovencito se enamora y está bien, ¿por qué? Porque es parte también de la vida. Se enamora y de repente dice, yo quiero, yo contigo, yo Tarzán, tú Jane, contigo pan y cebolla, casémonos. Y de repente la niña le dice, como no haga, ya listo, casémonos, vamos a salir adelante. Y de repente un hijo, 2 hijos, sin estudios profesionales, sin estudios, ¿verdad?,
académicos, no alcanzó a terminar cuarto medio o terminó cuarto medio, pero con el sistema en que nosotros estamos viviendo, o esa persona se dedica a las ventas o es comerciante que levante una pyme, un emprendimiento, o no tiene forma de poder acceder a otro nivel de ingresos porque no se preparó, porque no fue un hombre con visión, un hombre con responsabilidad, un hombre que visualizó las cosas que venían por delante. A veces yo hago estos comentarios, ¿verdad?, en algunas personas, algunos jóvenes, y a veces las personas se molestan porque uno habla la verdad, pero me pongo a pensar yo en este caso. Yo quise formar familia. Yo le dije a mi madre, yo no voy a estar de novio y no me voy a casar antes que yo termine una carrera y comience a fructificar. Cuando yo termine esta etapa, va a venir esta otra etapa. Pero antes de eso, no. ¿Por qué? Porque yo pensaba, es mi responsabilidad como padre proveer a mi familia de un lugar, proveerle a mis hijos de lo que ellos puedan necesitar, poder cubrir y asistir sus necesidades. Pero para eso, alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que ser responsable, alguien tiene que sacrificarse. Yo recuerdo muchas veces que estuve por las noches estudiando 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, me levantaba temprano, me iba a trabajar en la empresa, estaba todo el día trabajando, me iba a estudiar en la noche, estaba en clases nocturnas, estaba, no sé, 7:30, 8:30, 9:30, 10 de la noche, me iba para la casa, llegaba a mi casa como a las 12 de la noche, comía algo, me ponía a estudiar y al otro día igual. Muchos fines de semana me decían, Ronald, vamos a tal parte, no puedo. Ronald, vamos a tal parte, no puedo. Ronald, vamos a tal parte, no puedo, tengo que estudiar. Pero ¿cómo va a ser tanto el estudio? Tengo que estudiar. Yo me estaba pagando mis estudios, tenía que ser responsable con lo que estaba yo haciendo también. Entonces, no puedo. Y me quedaba estudiando hasta hartas horas de la noche. Y nunca dejé de servir al Señor. Nunca dejé un servicio en el Señor. Estuve los fines de semana, porque yo me sacrificaba luego estudiando hasta más tarde, o estudiando toda la noche, o estudiando, ¿verdad?, en los intertantos, en el metro, etcétera, estudiaba. Pero eran mis prioridades, mi trabajo, el Señor, mi trabajo, mis estudios, mi servicio en la iglesia. No me desenfocaba de eso. Terminé la carrera, me titulé, y todavía no tenía novia, no tenía esposa, no tenía hijos, nada. Me acuerdo que llegó un día a mi casa, temprano, y llegué un día temprano luego de la oficina, 6:30 estaba en mi casa, no había nadie en mi casa, vivía con mis padres, ¿verdad? En aquella época llegué, no había nadie en mi casa. Entonces decía, uy, qué raro, hace tantos años que no estoy en este horario en la casa. Me puse a ver tele, me tomé un té, y luego, ¿verdad?, empecé a necesitar también empezar a llenar esos espacios, y ahí también empecé a generar también actividades que tenían que ver, ¿verdad?, con temas en la casa, con temas de iglesia, servicios, reuniones. Y empecé, ¿verdad?, a disfrutar el tiempo también de fructificación. Entonces pues me decían, Ronald, vamos, sí puedo. Y cuando íbamos a pagar, yo no puedo, decía, yo sí puedo. ¿Por qué? Porque yo invertí tiempo en una época donde otros no quisieron invertir tiempo. Cuando alguien no es responsable así, entonces viene a otra época, donde ya forman familia y tienen hijos, pero ya no pueden acceder. Entonces en ese momento algunos dicen, ya me voy a meter a estudiar. Pero ¿quién sufre el sacrificio de la ausencia del padre o de la madre en esa época? Los hijos, la familia. Porque no es la época para empezar a hacer eso. Porque para eso, bueno le es llevar al joven el yugo desde su juventud. Que se siente y calle, dice Lamentaciones 3, porque Dios así se lo impuso. Porque Dios necesita que el joven aprenda responsabilidades de jovencito. Porque eso lo va a llevar a ser un joven también prudente. Entonces, yo pienso y creo no estar equivocado porque así lo veo en la Biblia, que hay una gran responsabilidad de los padres por las condiciones que viven los hijos. Muchos hijos viven estrecheces, muchos hijos viven, ¿verdad?, situaciones de apretura también, y en muchos casos por la irresponsabilidad de los padres en algún tiempo. A veces también hay situaciones específicas que se dan en ciertas familias. Por ejemplo, en la antigüedad habían familias numerosas. De repente 10 hijos, 12 hijos, entonces los hijos mayores tenían que ayudar a los padres, ¿verdad?, a poder cubrir a sus hermanos más pequeños. Son casos específicos. Ahí, ¿verdad?, se entiende que el escenario es completamente diferente y esos padres van a querer que sus hijos no pasen por las mismas cosas y van a hacer todos los esfuerzos
porque sus hijos salgan adelante. Me he dado cuenta de un patrón muy común. Los padres de bajos recursos que se sacrifican y se esfuerzan mucho por educar a sus hijos son muy buenos alumnos, se sacan muy buenas notas. Y a veces aquellos padres que tienen más recursos y que le dan todos los hijos son bien mediocres e irresponsables en los estudios. ¿Por qué? Porque nada les ha costado. Y como nada les ha costado en la vida, despilfarran en verdad los recursos que ni siquiera son de ellos, sino que es el esfuerzo de los padres. Yo creo, amados, hijos amados, jovencitos que me están escuchando, que hay que ser responsables. Si nosotros no queremos, ¿verdad?, lidiar con los peligros escatos del tiempo final y absorber deudas, y que esas deudas sean sobre nosotros, sobre nuestra casa, y lo peor, trasladárselas a nuestras generaciones, tendremos que ser responsables. Aquí había una consecuencia que llegó a los hijos. Esto es figura de los ancestros que pueden venir con problemas de deudas, como escasez económica, pero en el caso en el que los padres vivieron endeudados y ahora los hijos también comienzan a vivir esos mismos problemas. ¿Por qué? Porque heredaron la vana manera de vivir de los padres. Qué terrible es esto. A veces yo digo, padres que tienen compromisos económicos, de repente que tienen que cubrir y pagar, y de repente conductas de impío. En vez de pagar la deuda, se van a la playa. En vez de pagar la deuda, gastan el dinero en otras cosas que a lo mejor su familia necesita, pero no era la prioridad en el momento. Había que cubrir ciertas cosas. Entonces yo pienso que uno de los problemas grandes que tiene la iglesia y el cuerpo de Cristo es que carece de mucha visión, responsabilidad, administración, prudencia, que son cosas importantes en la vida de un hombre que va a ser exitoso o que va a ser próspero en lo que hace. La Biblia dice, ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará entre los de baja condición. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. La diligencia siempre te va a llevar al éxito. La diligencia siempre te va a llevar a la prosperidad. Estudia, esfuérzate, sé responsable. Y si ya pasó tu etapa de estudio, en lo que estás haciendo, en tu trabajo, en lo que te dedicas, en tu oficio, sé el mejor. Hazlo de la mejor manera. Administra bien los recursos que llegan a tu mano y no los despilfarres, porque mañana es otro día. Es muy importante también enseñar estos principios a los hijos. Una vez yo le pregunté a un padre en una reunión de varones, si tú tienes la oportunidad de darle a tus hijos todo lo que ellos quieren, ¿tú se los das? Dijeron, sí, yo se lo doy. ¿Y por qué Dios, teniendo todo, no nos da todo lo que nosotros queremos? Porque Dios nos conoce. Entonces sabe Dios que aunque Él pueda darnos todas las cosas que nosotros necesitemos, hay cosas que tenemos que aprender para que Él nos pueda dar y nosotros administrar correctamente lo que Él pone en nuestras manos. Así que yo creo que es muy importante también entender este principio. Número 1, por falta de visión. Número 2, por falta de administración. Número 3, por temas, ¿verdad?, ancestrales. Y mire qué importante es poder ver eso. Este otro versículo tiene que ver con que los hijos viven las consecuencias que han desatado sus padres. En la versión Ausejo, ¿verdad? Jeremías 32, verso 18. Concede misericordia a millares, pero haces pagar la culpa de los padres a cuenta de los hijos que vienen después de ellos. Tu Dios grande, fuerte, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. Aquí también vemos que hay, ¿verdad?, una consecuencia de los padres sobre los hijos. Es lo que estamos, ¿verdad?, hablando. Otro aspecto importante que a los hermanos no les gusta escuchar, pero también es necesario. El devorador. El devorador trabaja activamente con el endeudamiento y con el acreedor. Están asociados. La potestad del cazador involucrada, ¿verdad? Trabajar en conjunto. Malaquías 3, verso 11, por vosotros reprenderé al devorador, para que no destruya por frutos del suelo, los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. En este caso hay deudas que vienen porque se ha dejado que el devorador entre. Y esto no permite que se salga de las deudas. Y como consecuencia, tampoco venga la prosperidad. Como en el caso que se menciona, ¿verdad?, en la escritura, aún en el profeta Ageo, en el capítulo 1, donde dice que la gente trabajaba mucho, pero no se le veía el trabajo. Recibía su sueldo en saco roto, comía y no se saciaba, bebía y no traía satisfacción, se cubría y no le quitaba el frío. ¿Y era por qué? Porque había un desvío de recursos. En vez de dedicarse en las cosas de Dios o en los principios de Dios,
Cada cual corría a su casa artesonada. ¿Artesonada como quién? Invirtiendo en lo terrenal o invirtiendo en lo que para ellos era prioridad. Y el Señor le decía, y mi casa está abandonada, mi casa está desierta. Entonces yo miro que hay un problema grande en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pienso que si la iglesia absorbiera los principios de la palabra, como por ejemplo el diezmar, el aportar, el ofrendar, la iglesia nunca tendría necesidad. Y es más, hermanos no tendrían necesidad. Y no habría necesidad ni siquiera de vender almuerzo, ni cafetería, ni vender café, ni gomita, ni hacer aportaciones especiales, porque es el diseño de Dios. El tema es que dentro de la congregación hay un segmento, un remanente fiel, y hay un otro remanente, otro grupo, que es el más abundado, que no es fiel con lo que tiene que ser fiel. Entonces, un peligro escatos es tener deudas. ¿Con quién? Y en este caso, con Dios. Lo que pasa, pastor, es que en la casa nosotros dos trabajamos, pero solamente mi esposo diezma. Tú eres la puerta abierta para la pobreza en tu casa. ¿Por qué? Porque tu marido está cerrando la puerta acá y tú estás abriendo la puerta trasera. El devorador está activamente. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo y dando a entender que Dios no te ha dado nada. Por eso es que es muy importante definir primero lo que tú tienes, ¿quién te lo da? Porque si lo consigues tú con tu trabajo es tuyo. Pero si tú dices, Dios me da el poder, como dice su palabra, para hacer riqueza, entonces Dios te lo da. Y si Dios te lo otorga, tienes que ser fiel con Dios. Por eso es que si no eres fiel en las riquezas injustas, que es el dinero, ¿cómo te van a confiar lo eterno? Yo digo, hay gente que quiere ser pastor o dice, no, yo voy a ser un hombre de Dios y no diezma. Hermano, nunca Dios le va a confiar almas. Si tiene problema con el dinero, Dios no le va a confiar gente. Porque las almas son lo eterno de Dios. Si batalla con el diezmo, si batalla con el dar, hermano, un pastor no puede tener problemas de dinero. Tiene que ser fiel, tiene que ser hallado íntegro, tiene que diezmar, tiene que ofrendar, tiene que hacer misericordia. Yo creo, y no estoy equivocado, que una faceta de problema en la economía a un hombre que quiere ser pastor lo descalifica inmediatamente. No puede. No lo digo yo, no puede. La palabra de Dios dice así. ¿Por qué? Porque va a caer en el lazo por el engaño de la riqueza. Por eso es que es muy peligroso adquirir deudas con Dios. Y hay gente que adquiere deudas con Dios y de repente dice, no, yo sé, yo solo espero la misericordia de Dios. Sí, hijito, está bien que esperes la misericordia de Dios, pero tienes la ausencia de esa bendición y tienes una potestad activa que sale en la palabra. En la palabra tú estás viendo que una potestad llamada devorador te está arrebatando todo. ¿Y cómo te lo arrebata? De distintas maneras. Gastos que tú no esperabas. Te chocan el auto. Enfermedades que tú no esperabas. Trámites que te salieron más caros de lo común. Gastos que no tenías contemplado. Y tú los pagas. Pero luego no te alcanza. ¿Pero por qué te salieron todas esas cosas? Porque la potestad del devorador está activa. Y como tú no tienes cobertura contra el devorador viene y dice, perfecto, tengo autoridad jurídica para atacar aquí, para atacar acá, para atacar acá, para atacar acá, para atacar acá, para atacar acá. ¿Por qué? Porque este hombre me abrió la puerta. Porque este hombre no camina en los principios de Dios. Entonces, la integridad es muy importante. El que es independiente, el cálculo al ojo, eso es una irresponsabilidad. No puede estar diezmando, no, yo calculo que yo gané esto. No, tiene que sacar buenos cálculos para ser íntegro en lo que está haciendo y diezmar con integridad, para que así también haya justicia en lo que está haciendo, porque la injusticia desata el enojo de Dios desde el cielo con aquellos hombres que detienen con injusticia una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que si Dios te da 100, no digas que te dio 50. Eso es un acto de injusticia. Venir, ¿verdad?, a decir, este es mi diezmo, cuando es una mentira y es un aporte o no es lo justo, entonces estamos faltando a la verdad. Y eso desata facetas de endeudamiento. Abre la puerta a la potestad del acreedor, del devorador, del cazador, porque te pone lazo. Hermanos amados, la deuda es un lazo que te tiene encadenado. Entonces mucha gente no sale del hoyo. Y lastimosamente hay gente que se desvió del camino por no aprender estos principios. Ahora, es muy importante no tener condiciones de impío, porque hay gente que dice, yo no puedo diezmar.
pero se gasta lo de Dios en pizza, en ropa, en juguete, hermanos amados, zapatillas, en viaje, en la playa, en comida, pero no puede diezmar. Entonces tiene conducta de impío. El impío tiene y no paga. Entonces, ¿con quién está adquiriendo esa deuda? ¿Con el hombre? ¿Con Dios? Entonces, aquí nosotros vemos en la palabra que otro aspecto importante que desata pobreza, que desata endeudamiento, es el principio del diezmo, de la ofrenda, del aporte. En la Biblia nosotros nos da un presupuesto para trabajar, nos dice primicias son de Dios. Luego hay un porcentaje para nosotros como cosecha y también hay un porcentaje que es para el menesteroso, para el necesitado. La Biblia lo define claramente. Entonces nosotros no podemos, hermanos amados, como pueblo del Señor, tener conductas de impío. Si usted trabaja, diezme. Si los dos trabajan, los dos diezmen. Si uno es independiente, saque buenos cálculos por responsabilidad y por administración para que pueda diezmar correctamente. Y conforme la prosperidad que Dios te da, eso da. No lo retengan, no retengan lo que es de Dios. El diezmo es de Dios y no retengas ofrendas, hermanos amados. ¿Por qué? Porque si Dios te prospera y Dios te añade, cuando tú compartes, la Biblia dice que el alma generosa será aún más prosperada y que los que siembran escasamente, escasamente recogerán y los que siembran abundantemente, abundantemente cosecharán. Damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda, con todo esto que le estoy hablando yo, aún así hemos avanzado en la obra. Y los hermanos que aportan y que de alguna manera son el remanente fiel, pueden también ellos sentirse muy contentos porque ven en la casa del Señor el resultado de lo que ellos diezman y ofrendan. Y eso a mí me tiene muy, muy contento porque ellos ven. Entonces yo le digo, hermano, vamos a hacer esto y se hace. Hermano, vamos a hacer esto y se hace. Y nosotros con mi esposa, pioneros, en ejemplo. Hemos ofrendado vehículos, hemos ofrendado del tesoro particular. La reja que pusimos ahí en el templo, eso no salió del templo ni de las ofrendas. Eso fue una ofrenda que hicimos con mi esposa, de un ahorro que teníamos nosotros para un proyecto, ¿verdad?, con las niñas, pero conversamos y dijimos, no, lo vamos a ofrendar en la casa del Señor. Nosotros no teníamos problema en eso. Cuando íbamos a construir, nosotros teníamos a disposición nuestra casa, el vehículo, ofrendamos el vehículo, quedamos a pie un tiempo, porque no está en nuestro corazón tener el dinero, porque entendemos que lo que hemos recibido debemos también honrar a Dios. Por eso dice la Biblia, honra a Dios con tus bienes. Yo creo que es muy importante en el tiempo escatos tener mucho, mucho cuidado con las deudas que tenemos y ver por dónde están llegando. Aquí vemos otro ejemplo de una faceta de endeudamiento que es por irresponsabilidad del Hijo de Dios, que tiene que saber cumplir con sus ordenanzas. No podemos nosotros, hermano amado, decirle a Dios, Dios, involúcrate en mi salud, involúcrate en mi matrimonio, involúcrate en esto, pero no te involucres en mis finanzas. Eso es como en el matrimonio. Tengo comunión con mi esposa en la intimidad, tengo comunión con mi esposa en la comunicación, tengo comunión con mi esposa en los hijos, pero no tengo comunión con ella en el dinero. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Entonces, ¿qué es eso? No se pueden ser dos para algo y ser uno para otra cosa. Tiene que haber una sincronía en lo que se está haciendo. El engaño de las riquezas. Mire, otra faceta importante que puede desatar endeudamiento para que la gente, ¿verdad?, absorba deudas y quede también con estos problemas. Marcos 4, versículo 19. Marcos 4, versículo 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve, ¿qué cosa? Estéril. Entonces la pregunta es, ¿por qué las personas quieren obtener cosas que sus ingresos no les permiten? Segunda pregunta, ¿por qué desean tener lo que tienen otras personas y posiblemente no han sido prosperadas aún en lo económico para conseguir aquellas cosas? Eso es un problema cuando la gente quiere conseguir cosas que sus ingresos no se los permiten. Uno de los problemas que tiene la sociedad en general es la apariencia. Es demostrar cosas que no tiene que demostrar. Entonces hay gente que va por la vida aparentando y demostrando cosas que no debe, hermanos amados. ¿Por qué? Porque tiene el problema con las apariencias. Entonces yo miro un punto importante aquí.
que es lo que estamos nosotros hablando. Ponga atención a esto. El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas es muy importante entender que aquí dice, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Ponga atención a ese punto específico que estamos viendo. Ahogan la palabra. ¿Por qué la ahogan? ¿Por qué la ahogan? La ahogan porque hay un deseo de muchas cosas. Entonces yo miro acá que es muy peligroso desear muchas cosas, porque eso es un engaño de las riquezas. Entonces hay gente que desea cosas, pero sus ingresos no les dan. Entonces tiene que ser un buen administrador. Tiene que ser un buen administrador. Mire, al final le voy a dar ciertas recomendaciones. Yo sé que usted ama a su esposa, o yo sé que la esposa ama a su esposo, pero de repente el esposo no le da el dinero para poder darle lo que la esposa quiere. Entonces tiene que haber una conversación, decirle, amor, no me alcanza el dinero para darte lo que tú me pides. A mí me alcanza para darte esto, no esto que tú quieres. ¿Por qué? Porque si se va por la vía romántica, va a decir, no, yo quiero dar, pero va a meter a su esposa y a su familia en una mentira que te va a terminar reventando en algún momento. ¿Por qué? Porque no alcanza. Va a entrar en una bola de nieve, y las tarjetas de crédito, y las líneas de crédito, y los préstamos sobre los préstamos, intereses sobre intereses, y préstame plata tú, y préstame plata tú, y préstame plata tú, y préstame plata tú, y después cuando le pidas a este, le vas a pedir a este para pagarle a este otro, y cuando a este le pague, le vas a volver a pedir para pagarle a este otro, y a este le vas a pedir para pagarle al otro, y va a ser una bola de nieve que nunca se va a acabar. ¿Por qué? Por el engaño de la riqueza. Creo que este es un problemazo, y que nosotros tenemos que ir entonces definiéndonos en este tiempo final para que Dios vaya ordenando las cosas que tenemos que ordenar. Amén, hermanos amados. Entonces, mire, vamos cerrando. Paga tus deudas. ¿Con quién? Con el Padre. Job 22, verso 27. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus promesas. Paga tus deudas con tu Padre. No, yo le prometo a Dios que aquí cuando Él me dé esto, yo le voy a dar esto. Ley del intercambio. Si Dios no te lo da, no te le das. Es como quien dice, y si Dios hace el milagro conmigo en esta área, yo le prometo. Y si Dios no lo hace, o sea, la ley del intercambio. Pidiéndole a Dios que haga cosas para que tú puedas hacer otras cosas. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacamos esa enseñanza? Inadecuada. Y completamente inadecuada. Job 22, verso 27, orarás a Él y Él te oirá, pero tú pagarás tus promesas, pagarás tus votos. Mateo 5, 33, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Hay deudas que tienes con el Padre y debes pagarlas. ¿Le hiciste promesas a Dios? ¿Le juraste cosas a Dios? ¿Tomaste compromisos con Dios y no los estás cumpliendo? Esas deudas están anotadas en contra tuya. No estamos hablando de deudas, hermanos amados, de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó esa deuda. No estamos hablando de ese tipo de deuda. Ya lo vamos a mirar. Estamos hablando, hermanos amados, de pagar a Dios las deudas de los juramentos y de las promesas que hiciste con Él. Ahora yo veo, paga tus deudas con el Hijo, con Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Colosenses 2, verso 14. Y anuló la nota de nuestra deuda escrita en las ordenanzas, que os era desfavorable, y la arrancó de allí, clavándola en la cruz. Mire qué interesante es poder pagar esa deuda. El Señor pagó una deuda grande, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que tenía que ver con los pecados, rebeliones, iniquidades, pasadas, presentes y futuros. Pero esa deuda es una deuda de amor. Quiere decir que Él me amó tanto que dio su vida por mí. Entonces yo tengo una deuda de amor con Él. Y esa deuda de amor tengo que pagarla.
Y va a ser una deuda de amor que voy a tener toda mi vida hasta que Él venga por mí o venga por ti y que tenemos que pagarla. Es una deuda de amor con el Hijo. Mira aquí, tercera deuda que tienes que pagar. Paga tus deudas con el Espíritu Santo. Deudas con el Padre, deudas con el Hijo, deudas con el Espíritu Santo. En la versión Verdad Biblia Arca Fernández, en la BAF, Romanos 8, versículo 12, por tanto, hermanos, si estamos en deuda con alguien, no es precisamente con las desordenadas apetencias humanas, de forma que tengamos que vivir de acuerdo con ellas. El apóstol Pablo dice, si tenemos una deuda, esa deuda no es con la carne, no es con las pasiones y los apetitos carnales. Porque si usted, dice el verso 13, vive así, está abocado a la muerte. Pero si os valéis del Espíritu para aniquilar toda actividad desordenada, entonces viviréis. Hijos de Dios, verso 14, son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y vosotros no habéis recibido un espíritu que os convierta en esclavos, de nuevo bajo el régimen del miedo. Habéis recibido un espíritu que nos transforma en hijos y que nos permite exclamar, Padre. Ese mismo espíritu se une a nosotros en nuestro propio espíritu para asegurarnos que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, por cuanto si ahora participamos en sus sufrimientos, también compartiremos la gloria con Él. Aquí entonces hay una deuda con el Espíritu Santo. No con la carne, con la deuda con el Espíritu Santo. Si yo me entrego al Espíritu Santo, entonces tengo yo una deuda con Él de santidad, de obediencia, de dejarme guiar, de dejarme enseñar, de dejarme instruir, de dejarme corregir, de aprender a oír la voz del Espíritu. ¿Se da cuenta que los peligros escatos son, hermano amado, tremendos? En este tiempo final, usted corre el peligro de tener escato deudas que están en la presencia del Señor, y si no las solucionan van a tener repercusiones eternas. Aquí también deudas con el Padre, deudas con el Hijo, deudas con el Espíritu Santo. Recomendaciones finales. ¿Cuál va a ser la proyección de acción para poder empezar a trabajar en esto? Aquí algunos consejos basados en Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4, del verso 1 en adelante, estuvimos viendo la situación de los hijos de los profetas, donde había un profeta que había dejado endeudada a su familia. Y estos son los consejos que estamos viendo. Proyección para poder salir de las deudas. Número 1, pedir consejo de perogrullo. Es importantísimo pedir consejo, ¿verdad? Pedir ayuda ministerial es muy importante para tomar decisiones, lo que significa muchas veces humillación en nuestra propia carne para poder reconocer que no estamos haciendo las cosas bien. Pero muy importante que al tomar una decisión no caigamos en mayores deudas. Por eso es importante pedir el consejo, porque si no, la falta de sabiduría nos puede hacer salir del sartén y caer en el fuego. Eso es lo que yo estoy diciendo con relación a los famosos préstamos de hoy en día. Hoy día, tome plata, por la crisis, pero luego hay que pagarla, amados. Luego hay que pagar eso. Entonces no vaya a salir del fuego para caer al sartén, o salir del sartén, para caer al fuego. Entonces, las buenas decisiones tienen que saber tomarse, pedir consejo. Número 2, afrontar la deuda. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Que sea la deuda que tenemos y que nosotros seamos responsables de ella. No le quitemos el cuerpo, no andemos arrancando, no tengamos conductas de impíos, seamos responsables con las deudas que tenemos. Afrontemos la deuda que está por delante, con el compromiso que adquirimos, explicando la causa por la cual no hemos podido pagar la deuda,
para dar buen testimonio. Qué terrible es cuando hermanos tienen una mala práctica, que yo he establecido en la iglesia que no quiero que se presten plata entre hermanos. Lo he repetido una y mil veces y igual me entero que los hermanos lo hacen a escondidas. Y luego me buscan a mí para solucionarles los problemas de préstamos en plata entre hermanos. Yo no quiero andar participando en eso porque no soy cobrador, ni tampoco soy, hermano amado, ¿cómo se llama esto? Gente que anda buscando a deudores. No, hermanos amados. Por eso es que no me involucre en mí en esas cosas si usted no me pide el consejo. Muy importante entender eso. Entonces afrontemos la deuda. ¿Por qué? Porque tenemos que dar buen testimonio. Y hay hermanos que quedan con pésimo testimonio porque le deben plata a un montón de gente y no la pagan. Y qué terrible es cuando están ocultos. Y qué terrible cuando los hermanos te ven. Y si tuvieras un servicio, peor. Porque la gente va a decir, ¿y cómo este sirve? Y mira cómo tiene sus conductas. Y mira cómo me debe plata. Y mira y con qué autoridad levanta las manos. Y con qué autoridad hace esto. ¿Por qué? Porque se dañó el testimonio. Entonces es muy importante cuidar el testimonio. Al afrontar nuestra responsabilidad, puede que Dios, al ver esa honestidad, haga un milagro también involucrado. Debemos analizar bien lo que tenemos. Aquí también la mujer dice, ¿qué tienes en tu casa? Tenemos que analizar con qué bienes, con qué recursos materiales o humanos contamos, cómo puedo generar dinero, cómo puedo trabajar, qué recursos tengo en mi casa que a lo mejor son bienes o de alguna manera inmobiliario o activo fijo que no lo estoy ocupando y que puedo liquidarlo para generar recursos y poder pagar las deudas. Entonces ahí hay un ejemplo de administración sabio para poder enfrentar ciertos compromisos económicos cuando no tenemos recursos. Entonces la gente dice, ¿a dónde saco plata? Y a lo mejor tienes una mesa que no ocupas, a lo mejor tienes una bicicleta que no ocupas, a lo mejor tienes una mesa que, lo dije la mesa, una silla, un televisor que no ocupas, un mueble que no ocupas, una repisa que no ocupas. Quizás qué cosas tienes que no ocupas y que te pueden servir para poder generar también recursos. Entonces el principio sería analizar bien lo que tú tienes para poder salir de esa situación. Recursos, ¿verdad? Materiales, bienes o recursos humanos con los cuales contamos para empezar a trabajar con diligencia con eso. Y podremos ver nuestra vida, el milagro también de la multiplicación, como lo hizo el Señor cuando dio de comer a 1000 personas y a 4000 también. Pero ¿qué es lo que hubo? ¿Qué tenéis? ¿Qué hay? 5 panes y 2 peces. Ok, con eso vamos a trabajar. ¿Qué es lo que tienes tú en tu casa? Tengo esto y tengo deudas. Perfecto, con eso Dios puede glorificarse. Pero para eso tienes que ser responsable. Luego que tú has tomado esos puntos, el cuarto sería tomar decisiones. Qué importante eso. Muchas veces lo que se necesita para salir de una deuda es tomar la decisión de empezar a trabajar para salir de ella. Usted puede mantener la deuda un montón, pero si usted no se decide a poder salir de esa deuda, puede que esté ahí hasta la eternidad, hermano. Usted tiene que decidir, ya, perfecto, voy a enfrentar este compromiso y tengo esta deuda por delante y voy a empezar a trabajar para salir adelante. Voy a tomar esta decisión para comenzar a salir de ella, no dejando que nuestra mente quede obstruida a causa de lo que estamos pasando, sino que tomemos la decisión de poder pagar. Toma la decisión de querer pagar, porque usted no puede ir por la vida esperando que todos le perdonen sus deudas. Sea responsable. Dios puede tocar el corazón de alguien, como lo vimos en la mañana, y Él tenga compasión y misericordia, pero no lo podemos obligar nosotros a todos los hermanos. Anden perdonando todas las deudas, perdón. Ni siquiera Dios lo hacía, porque habían 6 años donde todos tenían que estar trabajando todo, y al 7º año había una oportunidad. Y ahí el Señor observaba con justicia. ¿Por qué? Porque había una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Había una decisión, había una elección. Luego el esclavo era libre y él podía decidir si se quedaba o se iba. Pero no es que uno le ande diciendo a toda la gente, ande perdonando deudas, perdonando deudas. No, no es así. Es una mala enseñanza. Recuerde que en la mañana vimos que este hombre le dijo, tenme paciencia porque yo te pegaré todo. Es decir, afrontó su deuda, enfrentó su compromiso que tenía con este hombre. Ahí ocurrió un evento. Este hombre tuvo de él misericordia, compasión, lo dejó libre y le perdonan la deuda, pero esa no es ley, no es ley. Entonces usted no va a ir con su hermana ahora, ¿viste lo que dijo el pastor? Perdóname la deuda, oye, perdóname la deuda, perdón. No, sea sinvergüenza. No, eso es un evento que da la guía del Espíritu Santo, que tiene que ocurrir en el corazón de alguien para que tenga esa convicción de la palabra, de Dios, de que Dios le habló a él. Pero lo que Dios te habló a ti no es ley para otro.
Entonces hay que interpretar bien, correctamente las cosas que estamos viendo en la Escritura. Ok, decisiones, ¿verdad? Hay que tomar. Si hay decisiones que vamos a enfrentar esa deuda, entonces hay que empezar a trabajar. Hay que empezar a ser siervo, ¿verdad? Ordenó y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Ve y consigue vasijas, no pocas. Empieza a ejecutar el trabajo. Ponte el overol, ponte a trabajar, ponte a hacer algo. Por eso, ¿verdad? Nos deja ver que la viuda tenía que trabajar para conseguir las vasijas. Ella no podía decir, ¿qué tengo en mi casa? Una vasija. Perfecto. ¿Y qué va a pasar? ¿Tengo una? No, anda a buscar más vasijas, porque conforme a las vasijas va a ser el aceite. Es decir, si hay vasijas, Dios da más aceite, pero si no hay vasijas, entonces Dios no da más aceite. Entonces, primero la vasija para que Dios te dé el aceite. Es decir, primero haz lo que tienes que hacer. Es como que dice, ¿quién nos removerá la piedra? Y el Señor dice, ¿quieren ver el milagro? Sí, pónganse el overol y muevan la piedra. Muevan la piedra ustedes. Cuando yo los vea mover la piedra, yo les voy a sacar el milagro de ahí. Pero ustedes tienen que tomar la acción. Tienen que empezar a ejecutar el trabajo. Por eso nos deja ver que la viuda comenzó a conseguir vasijas. Lo que nos enseña que después de haber clamado al Señor y de haber pedido el consejo, haber afrontado el problema, de analizar bien lo que tenía que hacer y tomar decisiones correctas, entonces hay que comenzar a trabajar diligentemente para salir adelante. Otro punto importante sería entonces involucrar a la familia. Es lo que le estaba diciendo delante, porque si el esposo no le alcanza los recursos para darle lo que la esposa quiere, tiene que ser la esposa. Mi amor, no me alcanza. No tengo para comprarte ni, la casa que tú quieres, ni el auto que tú quieres, ni la ropa que tú quieres que le compre al niño. No me alcanza. Tú quieres que le compre esto, pero a mí me alcanza para esto. Involucre a la familia en la situación que está viviendo. No oculte las cosas, porque si no, usted le puede hacer un castillo de cristal a su esposa o a su esposo o a sus hijos en una realidad que es ficticia, que no existe. Y nosotros tenemos que ser libres de las apariencias. Libres de las apariencias. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, hay cosas que tú puedes hacer y hay cosas que tú no puedes hacer. Y había muchas cosas que yo podía hacer en otra época. Ahora es diferente. Hay cosas que a veces puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. Y cuando estamos con mi esposa me dice, amor, ¿podemos esto? No, no podemos, mi amor. Y otras veces, amor, ¿podemos esto? Mi amor, sí podemos. Pero le digo, no puedo, ahora no puedo, no podemos hacerlo. Tenemos este enfoque, tenemos esta prioridad y tenemos esto que hacer por delante. Y no nos alcanza, tenemos que enfocarnos en esto. Viene otra etapa. Amor, ahora podemos hacer esto. Y ahí Dios nos ha provisto para poder hacerlo. Pero no podemos ser. Miren, muchos años que nosotros no salimos de vacaciones y no nos quejamos por eso. Pero teníamos otro trabajo y prioridades. En enero y febrero mucha gente también se va de vacaciones y se olvida de diezmar. Hay gente que se gasta el diezmo en sus vacaciones, sus ofrendas, y la iglesia sigue funcionando. Alguien tiene que pagar el precio. Nosotros no podíamos, ¿verdad?, salir cuando teníamos que cubrir, ¿verdad?, los gastos que están involucrados en la congregación, porque usted vaya a la esquina o vaya allá, eso también son recursos, y cuando no están, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? No puede salir, y no se va a morir nadie. Es aceptar la realidad que te toca y trabajar sí en ella, porque el trabajo y la diligencia te ayuda a salir adelante. Entonces yo creo eso, que es muy importante. Ojo, la fe no se contrapone a la prudencia, ni la prudencia se contrapone a la fe, sino que estamos aprendiendo en la palabra para que Dios ordene en el tiempo escato final las cosas que tenemos que afrontar, las cosas que debemos ajustar y las cosas que debemos ordenar. Involucrar a la familia sería comunicarle la situación al resto de la familia, haciéndoles conscientes de la condición económica en la que estamos atravesando para poder trabajar como equipo y poder pagar las deudas que están involucradas. Y también economizar algunos gastos, gastando solamente lo necesario. Si antes te compraban 15 kilos de marraqueta y te comías 2, ¿para qué te compras 15? No te compres los 15. Te pidieron comprar 4 láminas de queso y trajiste medio kilo. ¿Para qué trajiste medio kilo? Gastaste dinero inadecuado que no estaba contemplado. Es muy importante entonces entender eso. Por demás está decir entonces involucrar, ¿verdad?, otro aspecto que se debería también tener fe. ¿Por qué? Porque hay que creer que Dios te va a ayudar. La sierva obedeció la palabra del profeta, la creyó como le dijo, sin usar su razonamiento humano, sino que creyó que las vasijas iban a ser llenas. Eso es el poder también del consejo. Cuando alguien va a pedir un consejo y le dan un consejo, también tiene que tener fe
en el poder de ese consejo que le va a ayudar a salir y sujetarse a ese consejo. Tiene que creer que Dios le va a ayudar. Por eso que la fe no se contrapone a la prudencia, ni la prudencia se contrapone a la fe, sino que son trabajos también complementarios. La unción es muy importante, entonces llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de la comunión con Dios. Cuando la mujer consiguió estas vasijas, Dios le multiplicó el aceite. El aceite es figura de unción, el aceite es figura del Espíritu Santo, el aceite es figura de llenura. Esto nos enseña que debemos pedir la unción de Dios para poder trabajar con gracia, con guía, con la ayuda del Espíritu Santo, buscando la excelencia en las cosas que estamos haciendo, como José, que no le importaba cómo empezar un trabajo ni cómo lo iba a terminar, sino que la unción de Dios le ayudaba y era un hombre próspero. Lo pusieron en la cárcel y José fue un hombre próspero. Lo pusieron en la casa de Potifar y era un hombre próspero. Estaba en la casa con Jacob y era un hombre próspero. O sea, donde lo ponían, prosperaba, porque no es el problema el lugar. El problema es la persona, el problema es la mentalidad de la persona, el problema es el corazón de la persona. Entonces uno tiene que tener mentalidad divina, tiene que tener un corazón bien plantado y tiene que entender que Dios le va a ayudar a caminar en la medida que él también comience a pedir consejo, afronte la deuda, analice lo que tiene, tome decisiones coherentes, empiece a trabajar, involucre a su familia, porque todos tienen que sumarse, hermano amado, a este gran camión para poder salir adelante cuando la situación ataca a una familia. Porque también implica también reconocer las responsabilidades que están involucradas. Si usted hace todos estos pasos, después le toca también reposar en Dios, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a atormentar? ¿Va a andar, verdad, tirándose de un puente? ¿Va a andar llorando por la casa? Ya hizo todo lo que estaba en su humano alcance. Entonces ahora tendrá que descansar en Dios. Señor, reposo en ti, seguí tus instrucciones, seguí tus consejos, hice todo lo que me pediste, ahora tengo que esperar en ti. Voy a reposar en ti porque tú me vas a ayudar, porque tú me vas a guiar y porque estoy también contigo. Ahora, cuando Dios te prospere y empiezas a generar recursos, no te comportes como un impío, porque el peor error sería que todo este ordenamiento te traiga recursos y en vez de pagar la deuda, invierta en otra cosa. No, entonces no entendió nada. Entonces el otro principio sería pagar las deudas. Una vez que Dios nos ha prosperado, debemos pagar las deudas y no hacer nuevos gastos que nuevamente traerán otras deudas, sino que pagar a quienes le debemos y aprender a vivir con el resto de la bendición. Otro punto importante sería entonces el diezmo, vital para poder salir de las deudas. El diezmo es de gran importancia porque si somos fieles con el Señor, dándole lo que a Él le pertenece, no faltará alimento en nuestra casa y Dios reprenderá por nosotros al devorador. No lo vas a reprender tú, lo va a reprender Dios por ti. Por eso es que es muy importante diezmar y ofrendar y aportar, porque son principios de prosperidad divinos. Eres servidor, eres diácono, eres un hijo de altar, no puedes batallar con el diezmo, no puedes batallar por el diezmo, no puedes batallar con eso. El líder, el servidor, el anciano, el diácono, no puede batallar con eso. Si batalla con eso, usted tiene un serio problema, porque está demostrando con su vida que Dios no le ha dado. Tiene que ser fiel en lo que es de Dios. Último punto sería la administración. La administración viene como consecuencia al consejo. Luego del consejo viene la administración. Si las deudas son problemas ancestrales, eso lo va a dar la administración. Debemos buscar ayuda, ¿verdad?, la administración para poder quitar los decretos que sean contrarios, porque a lo mejor hay votos de pobreza involucrados. Alguien, ¿verdad?, y son votos ancestrales, o hay espíritus de pobreza asociados, y la pobreza, ¿verdad?, si bien es cierto, es una consecuencia de la negligencia, también pudiese ser, ¿verdad?, un voto de pobreza o condiciones espirituales, o pudieran haber ataques de sabotaje a la economía en una familia. Por eso se tiene que indagar muy bien que ese puede ser un sabotaje a la economía producto de ataques espirituales. Pero por eso tendríamos que analizar a través del consejo, a través de la administración, ese punto, ¿verdad? Entender también que esos son temas ancestrales. Dios nos puede ayudar a salir adelante con su guía, con su ayuda y con su direccionamiento. Amén. He dicho, edúquese lo que más pueda. Es muy importante que siga, ¿verdad?, estas recomendaciones basadas en la palabra
y el consejo de la palabra tan oportuno para poder salir adelante con la ayuda de Dios. Oremos por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este día, Señor, reconociendo cada una de las fuentes del endeudamiento, o ver, Señor, caminos por donde podrían llegar a nuestra vida, y lo peligroso que es, Señor, tener escato deudas. Señor, en el tiempo final es un peligro tener deudas de toda índole. En el tiempo final, Señor, ayúdanos a arreglarlas mientras estemos en el camino, en este camino como peregrinos y extranjeros, a salir adelante con tu ayuda, sin, Señor amado, faltar a ningún aspecto de estos. Guíanos, ayúdanos, ministranos, y termine, Señor amado, en nosotros la obra de gracia que partió, porque el que empezó en nosotros la buena obra, la va a terminar, Señor amado, para que nosotros también podamos ejecutar buenas obras por delante. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.